Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Sandra Piñón Guía y me gustaría compartirles la historia de un personaje, de una mujer que tuvo un papel importantísimo en la liberación del pueblo de Israel junto a su hermano Moisés y Aarón. Estoy hablando de María la profetisa. Así le he titulado yo, María la profetisa. Bien, los primeros registros que encontramos de María se encuentran en Éxodo 2, del 4 al 8, donde la Biblia nos narra un pasaje donde nos habla de una mujer que tiene un bebé y que es un tiempo donde hay peligro. Ahí en Egipto, pues es un pueblo esclavo, ellos son parte del pueblo hebreo que lleva 400 años en esclavitud bajo el yugo egipcio. En estos tiempos, cuando el rey de Egipto, el faraón, siente que ya es un pueblo que ha crecido muchísimo y que hay peligro, da un edicto, ordena que sean muerto todo niño varón, a todas las personas que le llaman las comadronas o las parteras que iban y atendían a las mujeres hebreas. Sin embargo, ellas por temor a Jehová no lo hicieron. Y cuenta la historia aquí, en este pasaje de Éxodo 2 del 4 al 8, que la mujer que tuvo este bebé, la madre de Moisés, a los 3 meses lo coloca en una canasta y bueno, conocemos esa parte de verdad donde lo coloca en una canasta especial, cuida de que no se filtre el agua, dice que lo sella muy bien y va y lo coloca en el río Nilo. Aquí es la primera vez que podemos encontrar un pasaje de María la profetisa. Dice que en el pasaje 2, Éxodo 2:4 dice, sin embargo, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaba con él. Y bueno, esta niña es María. Las fuentes que revisé cuentan que tendría entre 8 y 10 años. Es la hermana mayor de Moisés. Y bueno, vemos, aquí no se dice si lo envió la mamá, si ella tomó la decisión de ir a cuidar a este bebé para ver qué pasaba. Pero sí el pasaje nos dice que ella vio cuando la princesa lo descubre. Esta princesa se estaba bañando en el río y va y revisa y descubre que es un niño israelita. Y ella de una manera audaz va y se presenta y le dice que si quiere que busque una nodriza. Y la princesa le dice, está bien, búscala. Y la niña va y busca a su mamá, a su propia madre, y la princesa le da el cuidado de su propio hijo. Entonces ella se lo lleva, lo amamanta y en el tiempo que estimó la princesa es devuelto Moisés a la casa de Faraón. Así que Moisés crece como un príncipe, ¿verdad? Bueno, en este pasaje es donde vemos a María siendo niña. Y yo digo, María tuvo un papel clave. Ella, digamos que de una manera estratégica Dios la usó para salvarlo, para ser audaz, para esa inteligencia y esa sabiduría le tuvo que haber venido de Dios para que fuera este niño guardado en la propia casa de Faraón, del que quería asesinarlo, del que quería destruir el pueblo hebreo. Y bueno, vemos más adelante, ya nos encontramos que en el capítulo de Éxodo del 15 al 20 al 21, ahí ya nos narra en los pasajes que María era una profetisa. Y les voy a leer el pasaje. Dice así, María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ellos con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y el jinete, refiriéndose con esto a que ya Dios había hecho este milagro de abrir el mar por medio de Moisés y había pasado todo su pueblo y había destruido al pueblo que le perseguía, al pueblo de Egipto. Entonces, cuando ellos están ya pues a salvo,
María está liderando la alabanza, el canto, y aquí la palabra nos dice que era profetisa. Así que podemos ver en este pasaje tan solamente que María no solo era profetisa, era una adoradora, componía alabanzas, porque estaba cantando las proezas del Señor Jehová que había hecho en este hecho tan maravilloso de abrir el mar y permitir que su pueblo fuera salvo. Vemos que ella ya tenía una posición de privilegio, de liderazgo, una mujer de influencia, porque dice que cuando ella empezó a cantar y a tocar el pandero, todas las mujeres le siguieron. Y podemos ver una mujer alegre, agradecida, una mujer ungida de Dios, una mujer que estaba cumpliendo un papel para el que Dios la había creado y la había llamado. A mí me emociona mucho ver cómo esta María Dios la usa, al igual que su hermano Aarón, junto con Moisés. Es toda una familia. Pero María, en ese tiempo, ella venía de esclavitud y cómo Dios le dio un carácter, una determinación y un valor para estar cumpliendo el papel para el que Dios la llamó. Pero mira, hay un pecado por el que es conocido María. Hay un pecado por el que es conocido María y este lo podemos ver en Números 12 del 1 al 6. Y mira, aquí dice que María, aquí no te lo voy a leer, pero dice que María y Aarón murmuraron contra Moisés a causa de la mujer cusita que él había tomado y que Dios los escuchó. Y Dios los reprendió, Dios mismo los llamó. Dice que llamó a Moisés, llamó a Aarón y a María al tabernáculo y que llegó en forma de columna, en una nube y los llamó a la puerta y los reprendió y les dijo, ¿por qué no han tenido temor? Porque han hablado de mi siervo, de mi escogido. Y cuando él los reprendió, inmediatamente vino hacia ellos, hacia María, un castigo. Dice que inmediatamente fue cubierta de lepra, que blanca como la nieve. Y al ver esto, Aarón se arrepintió y clamó por el perdón, clamó por la sanidad y volteó a ver a Moisés y le dijo, clama porque sea sana. Podemos ver que aunque sirvamos a Dios, aunque estemos en un ministerio, aunque estemos sirviéndole con todas las ganas, alabando, adorando, componiendo cantos, mira, si permitimos que nuestro corazón sea contaminado por la murmuración, que además significa hablar del que está ausente, hablar detrás. Si permitimos este pecado, vemos qué abominable es a los ojos de Dios y cómo Dios mismo reprende y castiga. En este caso vemos un ejemplo claro de cuánto Dios aborrece el pecado de la murmuración, porque además ellos estaban levantando su voz contra la autoridad, su voz contra su ungido, contra el libertador del pueblo de Israel, al que Dios le hablaba cara a cara. Porque Dios mismo les dice, a mis profetas me les revelaré en sueños, en visiones, pero con Moisés, mi siervo, el más noble, el más justo, cara a cara hablaré con él, cara a cara. Él lo dice con mucho orgullo porque dice la palabra que no había uno más manso que él. Qué importante es. Ellos, María y Aarón, en este caso María fue la que en su carne recibió el castigo. Mira, mostraron una falta de respeto a la autoridad. Se quejaron. Había inconformidad en sus palabras. Había rebeldía. Había envidia. Había ego. Había ambición. Quizá de ocupar el puesto que estaba ocupando Moisés. Quizá le veían muchos defectos, porque también como ser humano seguramente tenía. Pero su corazón le agradaba a Dios. Por eso Dios lo había escogido. Su corazón le agradaba a Dios y Dios lo había escogido. Y mira, veamos las consecuencias del pecado de María. Dios mismo los confrontó y los castigó. Castigó principalmente a María. Pero mira, cuando esto pasa, ella es expulsada. Es expulsada del grupo, de la comunidad, porque los leprosos contaminan, contagian a otros. Entonces tuvo que ser excluida, fue avergonzada, fue separada, fue humillada. Pero ¿sabes qué? También fue perdonada y sanada. Pero tuvo que esperar 7 días en no sé a dónde se fue, si a unas cuevas, no sé a dónde se aislaban. La Biblia maneja mucho que se iban a cuevas a aislarse, ¿sí? Así como ahora en la pandemia nos aislamos, nos separamos para no contaminar. Esta mujer estuvo aislada
Pero mira, en los tiempos de Moisés, 7 días se usaban para purificar, eran ritos de purificación, era una manera de estar arrepintiéndose, estar pensando que había hecho mal, estar reconociendo el pecado y estar pidiendo perdón y clamando a Dios por su misericordia. Seguramente María lo hizo y Dios tuvo misericordia. Dios tuvo, porque Moisés clamó a Dios. Y sí, sí la sanó, pero tuvieron que esperar 7 días. 7 días este pecado le llevó. Y mira, yo lo que te puedo decir es que cuando pasa esto, cuando pasa que permitimos la murmuración en casa, en nosotros, permitimos nuestros oídos, estamos pecando. María era la incitadora, la que empezó a mirar, mira, se casó con esta mujer, que, en fin, estaban hablando de una mujer. Esa era la causa, pero a veces la motivación en tu corazón es otra. Es que estás ambicionando su lugar, estás ambicionando su posición, estás creyendo que tú puedes ser más útil, a lo mejor estás creyendo que tú puedes ser más inteligente, más sabio que el que Dios puso. Y mira, no es así. Porque los escogidos de Dios les ha puesto una unción especial. Él les habla cara a cara. Podemos ver aquí cómo era agradable el corazón de Moisés para Dios. Cómo era agradable. Además dice que era el más manso. Quiere decir que él no se enojaba fácilmente, que no había ira que entrara fácilmente. Y la murmuración causa división, la murmuración causa separación. Y además algo interesante, que cuando María fue excluida, sabes, el pueblo se paralizó, porque el campamento tuvo que esperarse 7 días. O sea, 7 días que no avanzó. Cuando nosotros pecamos, estamos paralizando la obra de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Paralizamos los planes de Dios. Entonces, yo lo que veía que hay mucha enseñanza en esta vida de María. Es un personaje muy interesante porque tantas cualidades que ella tenía, todo lo que hacía, profetizaba, alababa, adoraba, componía canciones, tocaba instrumentos, era fiel a Dios, venían de una familia levita, venían de una familia adoradora. Yo lo que te puedo decir es que esto nos confronta. A mí me confrontó, porque yo he murmurado contra mi autoridad, mis autoridades. He murmurado del hermano, he murmurado del otro, del que está ausente. Y yo te puedo decir que sí, he llorado, me he arrepentido y pido a Dios para que eso no sea más un hábito, un pecado persistente en mi vida. Y los aprendizajes que nos deja es que no debemos hablar a las espaldas de nadie. No debemos hablar cuando están ausentes. No debemos de permitir la envidia. Debemos de cuidar y valorar y honrar el ministerio que se nos ha encomendado y ser responsables y aceptar las consecuencias de nuestros pecados, reconocer, arrepentirnos, ser humildes y aceptar las correcciones de Dios, respetar a los ungidos de Dios, no criticar, no meternos en otros ministerios, en otras iglesias, en otros asuntos que no nos atañen y sobre todo no incitar a la murmuración, porque sabes, todo esto causa división, todo esto causa dolor, causa lepra y contaminamos. Así que yo, esta biografía, esta semblanza pequeña de María, nos debe de dejar una reflexión y pensar cuánto permito yo la murmuración en mi corazón y que nos quede claro que es algo abominable a Dios nuestro Señor. Y debemos pedirle en el nombre de Jesús que nos limpie de esa lepra, que nos quite la contaminación, que nos purifique. Y mira, a lo mejor tú y yo tenemos que ayunar hasta 7 días o 7 meses o no sé cuánto. Pero, ¿verdad que no queremos esta lepra? Yo no la quiero. Y le pido a Dios que quite de mí toda lepra, de la murmuración, de la queja, de la difamación, de la calumnia, del chisme. Todo está asociado. Que Dios nos libre de estos espíritus demoníacos que vienen y nos quieren apartar del camino que Dios ha diseñado
para nosotros. Y mira, solamente pues arrepintámonos y pongámonos en manos de Dios. Sabemos que Él va a hacer la obra y una obra perfecta, pero resistamos al diablo, huyamos de él, huyamos de la murmuración y adoremos a Dios. Adoremos a Dios. Seamos útiles a su obra. Gracias. Espero te haya gustado.